Muy buenas madrugadas, respetada profesora, compañeros. Vamos a dar inicio a la presentación sobre el modelos relacionales y normalización. Integrantes: Fanny Maribel Lima, Mariuxi Lapo, Robert Rodríguez, David Lozada Godoy, Ronald Eduardo Granda y mi persona, Brian Mixamiento. Modelos relacionales, vamos a hablar un poco de su definición, elementos, ventajas y desventajas. Y como definición tenemos que es que la estructura, la información en relación o tablas y emplea relaciones o tablas y emplea el álgebra relacional para administrar y examinar dichos datos y características, composición, encabezado y cuerpo, atribuidos, normas. También tenemos ciertos elementos fundamentales que son claves primarias y foráneas. Vamos a presentarlas aquí en tablas y también relaciones con su terminología relacional, terminología de tablas, terminología de archivos. De relación tenemos igual tabla, igual archivo, tupla, fila, registro, atributo, columnas, campo. También tenemos como un grado, número de columnas, número de campos, cardinalidad, número de filas y número de registros. En esta tabla presentamos una tabla de empleados, empleado, nombre de la relación. Vamos en donde que están las claves primarias y donde que se verifica también las cardinalidades, las tuplas y el atributo. Tenemos los siguientes nombres: Alberto, Luisa, Cristian, el número de su pasaporte, sus apellidos maternos, su número de teléfono y las fechas. Y pues también vemos aquí lo que es el grado. También tenemos aquí en otra imagen donde que tenemos clientes con ID, las definiciones, pues ID cliente, que sería el nombre, productos, que son como clave, la clave primaria. ID de clientes, ID de productos, ID de fechas, importes totales, ID de fecha, año, trimestre, mes, día. Y en ID de producto tenemos rubro, tipo. Buenas tardes, mi nombre es Fanny Lima. A continuación voy a exponerles sobre la normalización. Bueno, como definición tenemos que la normalización es un proceso clave para diseñar bases de datos relacionales. Usualmente consiste en aplicar una serie de reglas para convertir un modelo en entidad y relación a un modelo relacional. También la normalización de base de datos es un proceso que consiste en designar y aplicar una serie de reglas a las relaciones obtenidas tras el paso del modelo entidad y relación al modelo relacional, con objetivo de minimizar la redundancia de datos, facilitando su gestión posterior. Como por ejemplo, vamos
imaginar que estamos creando una lista de invitados para una ceremonia. Cada persona tiene información como teléfono, como nombre, teléfono y acompañante. Algunas personas se conocen entre sí y otras tienen opciones alimenticias. Em, Como un buen anfitrión, esperamos de organizar a nuestros invitados de la mejor forma posible. Ya, con la normalización en base de datos equivaldría a organizar la lista de invitados de manera que evitemos la duplicación innecesaria de información y garanticemos que los datos estén bien estructurados. A continuación, vamos a hablar por qué es importante normalizar las bases de datos. La normalización tiene como objetivo optimizar los datos y brindar integridad. Sus principales beneficios son eliminar redundancias. En esta se logra dividir tablas grandes en tablas más pequeñas y relacionarlas. En, en la segunda, optimizar integridad de datos. En esta mejora el rendimiento de las consultas en SQL para el acceso de datos. La tercera, maximizar el desempeño. Es- Esta vela por la integridad de los datos. Esto quiere decir eh, que una referencia de integridad. La cuatro, promueve el mantenimiento. Esta en esquemas flexibles de mantenimiento más sencillo, podemos agregar, eliminar o modificar datos sin afectar otras partes de la base de datos de manera significativa. Y como quinta, facilitar operaciones concurrentes. Gracias. A continuación, mi compañero. Un saludo cordial, ingeniera. Mi nombre es Filipo David Lozada Godoy y yo voy a explicar las formas de la normalización, la 1FN, 2FN y 3FN. Vamos con la primera forma normal, que es 1FN. La 1FN establece que una tabla de base de datos debe cumplir con dos cosas importantes. Primero, cada columna debe tener valores únicos sin duplicados. El segundo punto es que cada valor en las celdas debe ser indivisible, es decir, no debe contener conjuntos o listas de valores. Por ejemplo, si tenemos una columna para los nombres de empleados, no debemos incluir dos nombres en la misma celda, como Ana y Juan, sino que cada uno debe tener un único valor, como Ana o Juan, pero esto nos ayuda a evitar confusiones y mantener una estructura ordenada. Ahora vamos con la segunda forma normal, o la 2FN. La 2FN se basa en la 1FM y agrega una condición adicional. Esta regla dice que cada columna que no es clave, o sea, que no es única, debe depender completamente de la clave primaria de la tabla. La clave primaria es un valor que identifica a cada fila de nuestra tabla. Si una columna depende solo de una parte de esa clave y no de toda, entonces no cumple con la FN2. Esto significa que los datos deben organizarse de tal forma que cada atributo o columna sea completamente dependiente de la clave principal, evitando duplicaciones de datos innecesarias y haciendo más eficiente el acceso a la información. Por último, tenemos la tercera forma normal. Para que la tabla esté en la 3FN, primero debe cumplir las dos reglas anteriores y además no debe tener dependencias transitivas. ¿Esto qué significa? Que ninguna columna que no sea clave debe depender de otra columna que tampoco sea clave. Por ejemplo, si en una tabla de empleados tenemos una columna para el departamento y otra para el director del departamento,
La columna de director del departamento depende del departamento en sí y no de la clave primaria del empleado. En este caso, esa dependencia debería separarse en otra tabla para evitar inconsistencias y redundancias en la información. Bueno, para resumir, estas tres formas normales nos ayudan a mejorar la organización de los datos en una base de datos. La 1FN evita valores duplicados y agrupaciones dentro de una celda. La 2FN asegura que los datos dependan totalmente de la clave primaria. Y la 3FN elimina dependencias entre columnas no claves, haciendo nuestros datos más consistentes y fáciles de manejar. Con estas reglas podemos hacer que nuestras bases de datos sean más eficientes y evitar problemas de redundancia e inconsistencias. Esta explicación que acabo de realizar nos debería dar una idea clara de cómo funcionan estas reglas básicas de normalización en base de datos. Muchas gracias y a continuación mi compañera presentará algunos ejemplos de las formas de normalización. Espinosa Bravo, les saluda el estudiante Mario Silaco. A continuación voy a exponer mi tema. Tenemos como ejemplo, tenemos aquí, como podemos visualizar, una tabla de contactos donde cada fila tiene una columna. Para el número de teléfono en la que 1FN, cada número de teléfono debe estar en una celda separada. Como por ejemplo, tenemos contacto, teléfono. Aquí tenemos Carlos, su número de teléfono, David, su número de teléfono, Clever, su número de teléfono. Como un segundo ejemplo, tenemos que en una tabla de pedidos, si cada pedido tiene varios productos, creamos una tabla de detalles de pedidos donde el ID del pedido y el ID del producto forman la clave primaria compuesta. Como por ejemplo, el pedido ID 1, producto ID 101, cantidad 2, pedido ID 1, producto ID 102, cantidad 1, pedido ID 1, producto ID 103, cantidad 3. El siguiente ejemplo que vamos a presentar es el que en una tabla de empleados, si tenemos una columna de departamento y el departamento del jefe, movemos la información del jefe a otra tabla para evitar dependencias transitivas. Como por ejemplo, tenemos el empleado ID, el nombre, el departamento. Tenemos aquí el empleado ID1, nombre Isabel, departamento ventas. El empleado ID2, nombre Edison, departamento marketing. Aquí tenemos departamento jefe, ventas Carlos, marketing María. Gracias. A continuación, mi compañero. Buenas tardes, ingeniera. Mi nombre es Robert Rodríguez. Le voy a hablar acerca de los análisis de los problemas que puede resolver la normalización. Cuando hablamos de normalización en base de datos, este es un proceso clave para organizar y estructurar los datos y que tiene como objetivo reducir problemas comunes que puedan surgir en la base de datos mal diseñada. Estos problemas principales que resuelve la normalización son los siguientes. Tenemos la redundancia. Esto se refiere a la duplicación innecesaria de datos. Cuando una base de datos no está normalizada, los mismos datos pueden almacenar en múltiples lugares, lo que no solo ocupa más espacio, sino que también aumenta la probabilidad de inconsistencia. La normalización ayuda a dividir la información en tablas más específicas, eliminando la redundancia y asegurando de que cada dato solo se almacene una vez en la base de datos. Tenemos anomalías de inserción. Este problema ocurre cuando no se puede agregar un nuevo dato a la base de datos, sin que exista otro nuevo dato asociado. Por ejemplo, en una tabla de datos pedidos, si la estructura no está bien organizada, podría ser necesario agregar información de un pedido antes de poder registrar los datos de un nuevo cliente. La normalización permite de que cada dato tenga su propia tabla, facilitando la inserción de nuevos datos sin dependencias no deseadas. Tenemos anomalías de actualización. En base de datos no normalizadas, cambiar un dato en una parte de base de datos no garantiza que ese cambio se refleje en todas las áreas donde aparece el dato duplicado. Esto puede generar inconsistencias, donde diferentes registros muestran información conflictiva. Tenemos la normalización asegura de que cada dato está almacenado en un único lugar, por lo que cualquier cambio que se realice una vez y se refleja en toda la base de datos. Tenemos anomalías de eliminación. Cuando eliminamos un dato en una base de datos no normalizada,
podríamos estar perdiendo información importante. Por ejemplo, si eliminamos un registro de un pedido, podríamos perder información sobre el cliente asociado si toda esa información está en una sola tabla. La normalización permite que los datos estén organizados de manera que al eliminar un registro en una tabla, no afecte o borre los datos en otra manera accidental. Como siguiente punto tenemos el concepto de desnormalización, que este es un proceso opuesto a la normalización en base de datos, en el cual se agregan redundancias institucionales en la estructura de base de datos para mejorar el rendimiento de ciertos tipos de consultas. A diferencia de la normalización, este fragmenta la información en tablas más pequeñas y elimina la redundancia para reducir inconsistencias. La de desnormalización busca agrupar algunos de estos datos con el fin de facilitar y acelerar el acceso a la información en escenarios específicos. Como bien lo dice la diapositiva, la desnormalización ayuda al proceso de agregar sistemáticamente redundancia a la base de datos, mejorando el rendimiento después de otras posibilidades como la indexación. Como siguiente punto tenemos el resumen de los contenidos que lo va a explicar mi compañero Ronald. Él va a explicar el subtema 1 lo que son la definición del sistema de gestión de base de datos, el subtema 2 lo que son la clasificación del sistema de gestión de base de datos, DBMS, tenemos como subtema 3 el ranking de gestión del sistema de gestión de base de datos, DMBS, y tenemos como subtema 4 el requerimiento de instalación. Muchas gracias. Muy buenas noches, mi nombre es Ronald Eduardo Grande Calderón. Continuando con la exposición, las bases de datos de un sistema de gestión de base de datos para su administración, los sistemas de gestión de base de datos se clasifican según su modelo, el número de usuarios que soportan los derechos, el acceso y los criterios. También varían en alcance y costos. Entre los sistemas de gestión de base de datos más populares se encuentran Oracle, MySQL, Microsoft SQL Server, PostgreSQL. Estos sistemas nos ayudan a organizar, administrar y asegurar los datos en una base de datos, facilitando su uso y su manejo. Con respecto al sistema de gestión de base de datos, un sistema de gestión de base de datos conocido como DBMS por sus siglas en inglés es una herramienta fundamental que permite a los usuarios compilar archivos de datos computarizados. Los principales objetivos de un DBMS son almacenar, guardar grandes volúmenes de datos de manera eficiente, gestionar, organizar y administrar estos datos para que sean accesibles y utilizables, facilitar el acceso, permitir el acceso rápido y seguro a los datos para su análisis y su uso. En el subtema 2 también vamos a hablar de lo que es la clasificación del sistema de gestión de base de datos. Los sistemas de gestión de base de datos pueden clasificarse según su modelo de datos, el modelo jerárquico que organiza los datos en una estructura de árbol, donde cada elemento tiene un único padre, pero puede tener múltiples hijos. El modelo en red, que permite una estructura más flexible que el modelo jerárquico, donde un modelo puede tener múltiples relaciones con otros elementos creando una red de conexión. El modelo relacional, que se utiliza para tablas para representar datos y relaciones entre ellas. Este modelo es más común y se basa en álgebra relacional. El modelo orientado a objetos, que integra conceptos de programación orientada a objetos, permitiendo que los datos y los métodos que operen sobre ellos se almacenen con un conjunto unido. Vamos con la siguiente diapositiva, el subtema 3. Actualmente existen muchos tipos de base de datos, los cuales se pueden clasificar según su forma. Eh, Relacional, SQL utiliza tablas para organizar y gestionar sus datos. Puede ser un ejemplo, el MySQL, PostgreSQL y Oracle. No relacional puede ser NoSQL, que utiliza estructuras como documentos grafos y pares clave valor, por ejemplo, MongoDB y Cassandra, Redis. Eh, Rango de sistema de gestión de base de datos. Oracle relacional, un potente sistema de base de datos utilizado en grandes empresas para gestionar grandes volúmenes de datos de manera eficiente. Y también, cómo no hablar de la instalación del sistema de gestión de base de datos que requiere conocimientos específicos por parte del instalador. Los conocimientos más importantes incluyen comprensión de los requisitos del sistema, la configuración y seguridad de los permisos de accesos, los manejos de backups y recuperación de datos. Eso es con todo lo que es la exposición. Doy paso a la siguiente compañera. Muchas gracias. Buenas noches.
Por último, también tenemos la desmoralización, desmoralizar, es decir, violar la normalización. Solo tiene una excusa, rendimiento y solo en algunas situaciones. La normalización hasta la 3F, FNBC o superior facilita la comprensión de los datos, relaciones entre los datos que deben protegerse y mantenerse al crear aplicaciones. Muchas, pero muchas gracias.